誰もいないようだが、これはどうしたんだ？ Y recuerda, Rockstar, en 20 años te vas a arrepentir más de las cosas que no hiciste que de las que sí hiciste. La vida es una, disfrútala. Eres un rockstar, no le tengas miedo al éxito. Y ahí... Hola, el día de hoy les explicaré el tema de cultura ambiental. Y algunos ejemplos de estos. Y por si fuera más, este video no está patrocinado, ni tiene partner de YouTube, así que tampoco tengo Patreon, ni OnlyFans, ni Priv, ni PayPal, o... Me está afectando la economía, güey. Así vamos a dar algo de contexto para que nadie le quede ninguna duda. En este caso, no creo, porque no es algo que le interesa a la mayoría. Así que, señor editor, por favor, póngase modo fast y póngame una buena canción y un gameplay, por favor. Sí. Me vale, pues, de lo que sea. O sea, ponlo, güey, nomás. Bueno, comencemos. Para entender un poco más de esto, preguntémosle a Wikipedia, ¿qué es la educación ambiental? Yo sé que ahora en este momento hay a lo mejor un profesor de metodología de búsqueda de la información retorciéndose en el piso por lo que se acaba de decir. Así que, continuemos. La educación ambiental es un campo de intervención político-pedagógica que impulsa procesos educativos integrales orientados a la construcción de la racionalidad ambiental, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyen y aportan a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Se trata de un proceso que busca la reconstrucción del sistema de relaciones entre personas, sociedad y ambiente, la promoción de la sustentabilidad junto con los valores ecológicos y la toma de conciencia ecológica con el fin de generar hábitos, habilidades, actitudes, sensibilidades y conductas en la población. Sus pilares principales son 4 fundamentos ecológicos: conciencia conceptual, investigación y evaluación de problemas, y capacidad de acción. La educación ambiental es un campo multidisciplinario que se desarrolla en consideración a las comunidades humanas y de seres vivos en el ámbito de educación formal, así como a través de la educación no formal e informal, por ejemplo, acuarios, parques, centros naturales, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, etc. También es definida como la acción educativa de permanente por la cual la comunidad comprende dichas relaciones y sus causas profundas. Esta se desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las posibles habilidades y actitudes necesarias para dicha transformación, así como también hace uso de elementos didácticos para poder descubrir necesidades ambientales y mejorar el entorno. Las actividades al aire libre, la interpretación del patrimonio natural y la observación de fauna silvestre favorecen la incorporación de la esencia de los problemas ambientales. Sus objetivos son teniendo en cuenta la Carta de Belgrado 15 realizada en octubre de 1975. Los objetivos de la educación ambiental a nivel mundial son las siguientes: ayudar a adquirir mayor sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. Ayudar a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. Dije la palabra crítica, me acordé cuando el Washington le hizo una crítica al Juan. El stroke, o mejor conocido como derrame cerebral, es una enfermedad de una parte del cerebro producida por la interrupción de la llegada de sangre y oxígeno. Ayudar a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente. Esa no se cumple, pero pues ahí está, ¿no, güey? O sea, nomás está como para... Pues para que se vea bonito, güey, ¿no? Ayudar a adquirir las habilidades necesarias para resolver los problemas ambientales.
Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. Y pues esto, parte de la ecología estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima, la geología y los demás organismos que comparten ese hábitat. Los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan dinámicamente entre ellas, junto con los organismos, las comunidades que integran y también los componentes no vivos de su entorno. Los procesos del ecosistema como la producción primaria, la pedogenosis, el ciclo de nutrientes y las diversas actividades de construcción del hábitat regulan el flujo de energía y materia a través de su entorno. Estos procesos se sustentan en los organismos con rasgos específicos históricos de la vida y la variedad de organismos que se denominan biodiversidad. La visión integradora de la ecología plantea el estudio científico de los procesos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos, así como las interacciones entre los organismos y la transformación de los flujos de energía. La ecología es un campo interdisciplinario que incluye a la biología y las ciencias de la Tierra. Término que fue acuñado en 1869 por Hans Haeckel. Gracias a esos estudios surgió una preocupación mínima en ese entonces sobre el cambio climático y el efecto invernadero, así que contemos esta historia. Svante Arrhenius fue un científico sueco y primero en proclamar en 1896 que los combustibles fósiles podrían dar lugar o acelerar el calentamiento de la Tierra. Estableció una relación entre concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y temperatura. También determinó que la medida de la temperatura superficial de la Tierra es de 15 grados centígrados, debido a la capacidad de absorción de la radiación infrarroja del vapor de agua y el dióxido de carbono. Esto se denomina el efecto invernadero natural. Arrhenius sugirió que una concentración doble de gases de CO2 podría provocar un aumento de temperatura de 5 grados centígrados. Él, junto con Thomas Chamberlain, calculó que las actividades humanas podrían provocar el aumento de la temperatura mediante la adición de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta investigación se llevó a cabo en la línea de una investigación principal sobre si el dióxido de carbono podría explicar los procesos de hielo y deshielo en la Tierra. Y obviamente podemos intuir que en esta época pues la gente era más ignorante, aunque no hemos cambiado en lo más mínimo, para serles sinceros. Todo lo que decía este tipo a casi todo el mundo les parecía pues chistoso, ¿no? Decían no mames, cabrón, qué buenos chistes, güey. Después del descubrimiento de Arrhenius y Chamberlain, se olvidó el tema durante un tiempo. En este tiempo se pensaba que las influencias de las actividades humanas eran insignificantes comparadas con las fuerzas naturales, como la actividad solar, movimientos circulatorios en el océano, etc. Además, se pensaba que los océanos eran grandes captadores o sumideros de carbón que cancelarían automáticamente la contaminación producida por el hombre. El vapor de agua se consideraba un gas invernadero con mayor influencia, y esto se comprueba que éramos imbéciles en esa época todavía, pero no me retracto porque la gente luego se ofende y empieza, yo no soy así, yo soy muy inteligente, yo pienso que el comunismo funciona, soy muy de estas, ya cállate, cabrón, no mames. En 1940 se produjeron desarrollos en las mediciones de radiaciones de onda larga mediante espectroscopía de infrarrojo. ¿Qué es eso? En este momento se comprobó que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera provoca una mayor absorción de radiación infrarroja. También se comprobó que el vapor del agua absorbe radiaciones diferentes que el dióxido de carbono. Gilbert Plus resume estos resultados en el año 1955. Él concluye en que la adición de dióxido de carbono a la atmósfera capta la radiación infrarroja que se perdería la atmósfera externa y al espacio, provocando un sobrecalentamiento de la Tierra. También recordemos que en esa época, pues, y en las siguientes estaba, pues, el señor desmonetizable del bigote, con las potencias del eje, y también, ¿no? Ahí los hay americanos aliados jugándole al Don Vergas, ¿no? Y experimentando con energía atómica y nuclear y
Después, no mames, güey. O sea, Japón. Japón vino, güey. Y pasó lo de Pearl Harbor. Y no. Entonces Estados Unidos, que echa unas 25 kills, no sé cuántas echó el güey. Sacó una nuclear y boom, ¿no? A Japón. Y luego se quería sacar una nuclear con los de Vietnam, Afganistán. Qué tiempos oscuros. El argumento que los océanos absorberían la mayoría del dióxido de carbono permanecía intacto. Sin embargo, en 1950 se encontró evidencia suficiente que el dióxido de carbono tenía una vida en la atmósfera de 10 años. Además, no se conocía todavía qué pasaría a una molécula de dióxido de carbono cuando se disuelve en el océano. Podría ser que la capacidad de retención de dióxido de carbono por los océanos fuera limitada, o el dióxido de carbono se liberara de nuevo a la atmósfera después de algún tiempo. Se llevó a cabo una investigación que demostraría que los océanos no eran sumideros de carbono para todo el CO2 atmosférico. Solo un tercio del CO2 antropogénico puede ser retenido por los océanos. Muy gracioso, ¿no? Carajo. En los años finales de la década de los 50 y a principios de 1960, Charles Keeling usaba la tecnología más avanzada para producir curvas de concentración de CO2 atmosférico en la Antártica y Mauna Loa. Estas curvas han sido uno de los señales y pruebas más grandes sobre el calentamiento de la Tierra. Las curvas muestran una tendencia de disminución de las temperaturas registradas entre los años 1940 a 1970. Al mismo tiempo, investigación sobre los sedimentos oceánicos muestra que han existido no menos de 32 ciclos de calor frío en los últimos 2.5 millones de años, en lugar de solo 4 como se pensaba. De esta manera se comienza la alarma de que una nueva era de hielo está cerca. Los medios de comunicación y muchos científicos ignoraron los datos científicos de entre 1950 y 1960 en favor de un enfriamiento global. Pues qué curioso, güey, ¿no? Que hiciese más calor que frío. Pero voy a comentar eso ya más adelante. En los años 1980, finalmente la curva de temperatura media anual global comienza a aumentar. La gente comienza a cuestionar la teoría de una edad de hielo. Qué chistoso, ¿no? En los años 1980 la curva comienza a mostrar aumentos de la temperatura global tan intensos que la teoría sobre calentamiento global comienza a ganar terreno. Las ONG medioambientales comienzan a establecer la necesidad de protección global del medio ambiente para prevenir un calentamiento global de la Tierra. La prensa comienza a intervenir y pronto se convierte en primera noticias a escala global, con unos cuantos toquecitos de amarillismo y azúcar, ¿no? Para que pues gente le ponga atención, porque si no son chismes de celebridades o cosas morbosas, pues a nadie le va a interesar, no mames. Se publican fotos de chimeneas humantes al lado de fotos de capas de hielo derretidas o desastres naturales como inundaciones. Tan fuerte fue el poder de los medios de comunicación que crean una presión social que comienzan a calar en la gente sobre el cambio climático e impactos negativos. Steven Schneider predijo por primera vez el calentamiento global en el año 1976. Esto le convirtió en el mayor experto y liderazgo en relación al calentamiento global. En 1988 se reconoce finalmente que el clima es más caliente que antes de 1880. Se reconoció la teoría del efecto invernadero y se estableció el panel intergubernamental sobre el cambio climático, la IPCC, por el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas y la Organización Mundial Meteorológica. El propósito de esta organización es predecir el impacto de los gases de efecto invernadero teniendo en cuenta modelos previstos sobre el clima e información bibliográfica. El panel consiste en más de 2.500 científicos y expertos técnicos en más de 60 países de todo el mundo. A ver, 2.500 de probablemente 7.000 millones de humanos viviendo en la Tierra. No me jodas. Los científicos pertenecen a distintos campos de investigación como climatología, ecología, economía, medicina y oceanografía. Sí, economía no es lo que te dicen de que el pobre es pobre porque quiere, no mames, okay. O sea, no tiene nada que ver. El IPCC se reconoce como el grupo de cooperación científica pionero más grande de la historia. El IPCC informa sobre el cambio climático mediante informes en 1992 y 1996 y la versión más reciente en 2001.
En los años 90, los científicos comienzan a cuestionarse nuevamente la teoría de efecto invernadero debido a datos no fiables en la información y los modelos que están publicando. Se empieza a cuestionar la base científica de la teoría por ser datos relativos a la temperatura global media. Se cree que las mediciones llevadas a cabo no eran correctas y que sometía los datos sobre el papel de los océanos. Las tendencias o periodos de enfriamiento nos explican con estos datos sobre el calentamiento global y los satélites muestran récords de temperatura diferentes de las establecidas en un principio. Comienza a dar importancia a la idea de que los modelos de calentamiento global han sido sobreestimados en relación a la tendencia de calentamiento en los últimos 100 años. Esto causó que el IPCC revisara los datos y relaciones establecidas desde un principio, pero esto no les hizo reaccionar reconsiderando si la tendencia del calentamiento global existe realmente o no. Actualmente es bien sabido que 1998 fue el año más cálido registrado, seguido de 2002, 2003, 2001 y 1997. Los 10 años más calientes han sido registrados desde 1990. Los registros sobre el clima de la IPCC son debatidos todavía por muchos científicos, dando lugar a nuevos proyectos de investigación y respuestas de reacción a los escépticos del IPCC. Esta discusión sobre el cambio climático continúa hoy en día, y la información es constantemente revisada y renovada. Los modelos se debaten, adaptan y actualizan con nuevas teorías de forma continua. Por ahora no existen demasiadas medidas referentes al cambio climático. Esto es debido a que todavía existe mucha incertidumbre sobre la teoría sobre el cambio climático. Pero el cambio climático es un problema global y difícil de resolver por los países de manera individual. Por esto, en 1998 se estableció el Protocolo de Kioto en Kioto, Japón. Este es un instrumento para la participación de todos los países firmantes para reducir las emisiones de gases invernadero como CO2, CH4, NO2, N2O, HFCS, PFCS y SF6. Para al menos 5% por debajo de los niveles de 1990 en el periodo de servicio de 2002 al 2002. El protocolo de Kioto fue firmado en Bonn en el año 2001 por 186 países, y varios países como Estados Unidos y Australia se han retirado. Muy gracioso. Desde 1998 en adelante, la terminología sobre el efecto invernadero empieza a cambiar como resultado de los medios de comunicación. El efecto invernadero como término se empieza a usar cada vez con menos frecuencia como teoría, y las personas comienzan a referirse a la teoría como calentamiento global o cambio climático. Y hasta aquí se acaba la historia. Muy interesante que un grupo de gente que tiene estudios se ponga a discutir de cosas tan obvias que están pasando realmente. Da miedo, ¿sabes? Pues qué interesante, ¿no? Digo, ahora un descanso mental de 10 segundos. La ecología surgió como algo bueno, tratando de hacer saber las consecuencias de los actos de cada ser vivo en el ambiente, pero hay un sector de gente que, pues al igual que cualquier movimiento social y político, los llamados ecofascistas. El término ecofascismo es una definición política que asocia el ecologismo con el fascismo y que es usada en dos modos distintos, para referirse a los elementos específicos del ecologismo radical o que están abiertamente afiliados con el neofascismo o que comparten similitudes conceptuales con teorías fascistas. Se utiliza desde fuentes externas y menos como etiqueta propia para referirse a los nacionalistas y los grupos de tercera posición que incorporan posiciones ambientalistas en su ideología. En segundo lugar, el término también se utiliza en debates políticos desde la derecha política para identificar lo que ellos llaman el antihumanismo, desde el proyecto político de la ecología profunda, el ecologismo convencional y otras posiciones ecológicas de izquierda y de no izquierda. Y por la izquierda política para descalificar a los movimientos ecologistas y que ven fuera de la izquierda, tales como la mencionada ecología profunda. Los ecologistas aludidos dicen que se trata de un epíteto usado para desacreditarlos. Pero vamos a hablar más sobre el término político. Las acusaciones de ecofascismo desde la derecha pueden encontrarse en personajes como Rush Limbaugh y otros comentaristas conservadores y del movimiento Wise Youth,
En este último caso se trata de un uso hiperbólico del término que se aplica a todos los ambientalistas, incluidos los grupos principales como Greenpeace y la Sierra Club. La acusación de ecofascismo puede encontrarse a la izquierda con el ecologista social Murray Bookchin y otros individuos de la misma tendencia socialista. Las acusaciones de ecofascismo no son infrecuentes. Para algunos, los reclamos de las principales ecologistas pidiendo la regulación de la reproducción humana y la reducción de la población mundial por medio de planes de ingeniería social son indicativos de políticas nazis antihumanistas. Sin embargo, los defensores de las políticas de control de la población han reaccionado energéticamente en contra de estas comparaciones, considerándolos como un mero intento de calumniar a ciertas secciones del movimiento ambientalista. En la actualidad, entre las personalidades a las que se identifica con algún tipo de ecofascismo está el finlandés Pentti Linkola. Pentti Linkola es un ecologista profundo totalitario y aunque no habla específicamente de apoyar el fascismo, ha expresado su admiración por el régimen nacionalista alemán durante su suficiente ascenso al poder y sus capacidades destructivas, y no por su ideología racista y nacionalista. Él aboga por una dictadura ecologista fuerte y centraliza con algunas medidas de control de la población y el castigo brutal de los que él considera son los abusadores del medio ambiente. Linkola ha atraído una considerable controversia en su país de origen y fuera de él. El movimiento europeo Nouvelle Droite, desarrollado por Elan y otros individuos relacionados al Instituto Tradicionalista Grace, que une elementos de extrema derecha con la nueva izquierda, también ha traído acusaciones de ecofascismo dirigidas desde la izquierda, debido a su combinación de antiglobalización, ambientalismo y etnonacionalismo europeo. Sin embargo, Elan rechaza el fascismo y lo cataloga de jacobinismo pardo y condena el prejuicio racial y a los populistas nacionalistas como Jean-Marie Le Pen. El término ecofascista también ha sido usado por Mark Potok para describir a James, el ecoterrorista que tomó a varios rehenes en la sede de Discovery Communications el 1 de septiembre de 2010. Potok ve ecofascismo en la idea de ciertos grupos ecologistas de que la migración es responsable de la degradación ambiental. Ok. Pues aquí llegó el momento del video donde doy mi opinión sobre este tema y para que luego me estén mentando la madre en comentarios o en Twitter para decir no estoy de acuerdo con tu ideología. No, muy mal, amigo, tienes que ser muy... Cállate, por favor. No veo problema con que queramos salvar el ambiente, pero es que hay diferentes formas de hacerlo, sinceramente. Hay gente que ha abandonado este tema, hay gente que todavía lo sigue llevando a cabo. Sigue siendo un problema. Desde que se dieron cuenta la gente de que la pinche tierra se estaba yendo a la chingada, pues han tratado de hacer lo posible para aminorarlo. Pero el esfuerzo es demasiado débil, por así decirlo. Los países no quieren dejar de producir petróleo o usar gases de tipo invernadero o algo por el estilo porque es más barato y económico que usar las energías eólicas, no, las energías renovables. Pero aún así hay gente que pues se puede pasar la raya al pedir este tipo de cosas, como los denominados ecofascistas. No he encontrado ejemplos, pero sí hay gente que lleva al extremo eso del ser eco-friendly o ese tipo de cosas. Ojo, no es lo mismo que una persona que es eco-friendly, porque así es como se va a considerar. No es lo mismo que una persona eco-friendly pues se vaya un poco al extremo y diga y haga cosas pues que incluso cambien sus aspectos en la vida para poder ayudar al ambiente. Y otra muy diferente es que directamente quiera chingarse toda la humanidad para que así la tierra se vuelva a regenerar y vuelva a haber otra vez especies, ¿no? Y son teorías que no pueden comprobar porque ni siquiera saben si va a pasar o no. O sea, de que van a crecer especies, sí. De que los hongos van a evolucionar, muy obvio. Pero nosotros pues no nos vamos a repoblar, a menos de que hubiese
2 de los otros faltantes y muy a duras penas, pues se podría. Pues esta ha sido mi opinión. Espero les haya gustado el video. No se preocupen, ya voy a empezar a subir más seguido porque estoy dando cuenta que nunca voy a progresar en este pinche. Así que dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Y claro que sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.